Sí, profe, por lo menos yo pude. Bien. Y con respecto a los 4 ejercicios, ¿lo pudieron hacer? A los 4 que habíamos planteado, sobre todo el punto del potenciómetro, ese que habíamos, el ejercicio número 4 es. Un momento. Calificación, potencia. Bueno, vamos a explicar sobre el PDF, así yo no lo tengo que dibujar nuevamente, y cómo hacemos el resultado del ejercicio este número 4. Voy a compartir la pantalla del ejercicio, así podemos explicar y hablar sobre él en el mismo PDF que tienen ustedes. A ver si lo encuentro, déjenme en 2 segundos. Bien, acá lo tengo. Vamos a compartir este. Ahí lo tienen al ejercicio que habíamos propuesto, que ustedes lo iban a armar en el TINA. Y bueno, vamos a explicarle un poquito cómo es la idea de lo que queremos llevarnos de este ejercicio. Habíamos dicho que en este potenciómetro, ustedes cuando lo construían sobre el TINA, en vez de utilizar el potenciómetro del TINA, íbamos a utilizar 2 resistencias en serie, que en este caso está señalada por R1 y R2, y en el punto de unión de esas 2 resistencias en serie íbamos a sacar el punto central del potenciómetro. Sí, ¿alguna sugerencia? ¿Algo? Bueno, continúo. Entonces, ese potenciómetro o esas 2 resistencias en serie que colocaban ustedes iba a estar en serie con un switch. Saben que un switch es simplemente una llave que va a permitir dejar o no pasar corriente. En el caso que nos pedía en la primera parte de este ejercicio, nos decían qué valores debía tomar R1 y R2 para que cuando el switch esté abierto, o sea, no circula corriente por el centro de la salida del potenciómetro. A ver si puedo colocar este. ¿Están viendo el mouse que yo estoy moviendo o no? ¿Lo ven al mouse? Sí. ¿Alguno? Bien, bueno, sigamos con el mouse nomás así. Entonces, cuando el switch está abierto, no hay corriente por el punto central de ese potenciómetro. Por lo tanto, al estar conectados los 2 extremos, el extremo C y el extremo B, a la batería que tiene aplicada 100 voltios, simplemente va a haber una circulación de corriente a través de esas 2 resistencias y el divisor resistivo que se conforma entre R1 y R2, vamos a tener que calcular el valor de R1 y R2 para que acá a la salida tengamos 20 voltios.
Esa era la primera parte del ejemplo y simplemente lo que hacemos es que calculamos el valor de la corriente que está circulando por esas resistencias, como la suma de R1 y R2, que tiene el valor de 1 kiloohm, y dividimos la tensión 100 voltios sobre ese valor de 1 kiloohm. Y obtenemos que la corriente que circula por este potenciómetro es de 100 miliamperes, o 0,1 amperes. Ahora, como nosotros necesitamos calcular que haya 20 voltios sobre la resistencia R2, simplemente lo que decimos es, hacemos una pequeña ecuación basada en la ley de Kirchhoff, que dice que la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas de tensiones, o sea, sería la caída de tensión en la resistencia R1 y en la resistencia R2. Por eso acá está V menos IP por R1, que es la caída en la tensión en la resistencia R1, igual a la tensión de la caída de tensión en BR2, que en vez de llamarle BR2, le digo VAB, que es justamente los dos extremos de esa resistencia. Bueno, simplemente de acá despejamos el valor de R1 de tal manera de que dándole a VAB el valor de 20 voltios, obtenemos que tiene un cálculo de 800 ohms. Y por diferencia, ya que la suma de R1 y R2 siempre es 1000, porque es un potenciómetro directamente, obtenemos que la resistencia R2 da 20 kiloohms. Bueno, hasta ahí yo creo que esa es la parte más sencilla de este ejemplo. Ahora dejo de compartir esto y quiero que hagamos en el TINA este resultado, donde vamos a aplicar y entender qué pasa cuando después yo cierre el switch R2. El switch, a ver qué me están preguntando, perdón. Los 10 kiloohms, ¿dónde están? ¿A dónde dice 10 kiloohms? No, disculpen, sí, tienen razón. A ver, ya sé lo que me están preguntando. En realidad, en este ejercicio dice que los 10 kiloohms es justamente esta resistencia que no son 10 kiloohms, sino que son 500 ohms. Ahí pueden corregir arriba en el ejercicio ese, en vez de ponerle 10 kiloohms, pongan 500 ohms, para que coincida con lo que se pregunta. Bueno, entonces, dejo de compartir esta pantalla, voy a compartir el TINA ahora. Ahí está el TINA compartido. Bueno, lo primero que hago, de paso repasamos cómo se utiliza este software para algunos que no hayan tenido algún tipo de inconvenientes. El software tiene una serie de herramientas que tiene acá la batería, los generadores, las bobinas, las resistencias. Este símbolo que están viendo acá es del potenciómetro. Dijimos que para hacerlo más sencillo, en vez de usar ese potenciómetro, vamos a usar dos resistencias en serie. O sea, agarro una resistencia, la voy a colocar roto a la izquierda, a la izquierda, ¿sí? Pongo dos resistencias en serie, pongo mi batería aquí, armo el circuito, aquí cierro el circuito, bueno, aquí así, acá esta la voy a unir, acá voy a colocar mi switch,
Lo pongo aquí. Acá saco una resistencia. La coloco aquí. La conecto con mi switch. Así. Este extremo iba conectado aquí. Ahí. Y este extremo va conectado aquí. Mejor, antes iba ahí. Pero antes de conectar aquí, yo voy a empezar ahora a agregar instrumentos. Primero voy a sacar este cable que acabo de colocar y voy a colocar acá un amperímetro. Voy a rotar hacia la izquierda. Pongo acá un amperímetro. Cierro, conecto al switch. Conecto este extremo del amperímetro aquí. Coloco un voltímetro. Voy a colocar un voltímetro en esta parte. Pongo un voltímetro aquí. Cierro el circuito. Pongo este voltímetro unido. Ahí. Bien. Acá voy a colocar otro amperímetro para poder medir. Roto a la izquierda. Pongo acá. Cierro el circuito del amperímetro. Saben todos ya que los amperímetros se colocan en serie y los voltímetros se colocan en paralelo, ¿verdad? Ahí. Bien. Y podemos agregar acá otro voltímetro para ver qué tensión tenemos a la salida sobre la resistencia de carga. Pongo aquí. La resistencia de carga se le llama a esta resistencia R3. Cierro aquí. A ver, vamos a volver. Ahí está. Bueno, vamos a poner los valores que van y era, en esta vamos a colocar los 800 ohm, que da el cálculo teórico. Pongo 800. Acá, a esta le voy a poner el valor de 200, ya que la suma de R1 más R2 siempre da 1000, ¿no? Y esta, la que estaba en cuestión, recién que decían dónde estaba la resistencia de 10K, no son 10K, sino que son 500 ohm. Ponemos 500 ohm, listo. Ahí está. Falta la tensión de la batería, cambiar. En vez de tener, debe tener 100 voltios. 100 voltios. Ahí está. Bueno, en esas condiciones está armado el circuito en base a los cálculos que acabamos de repasar. La de acá arriba daba 800 y de acá 200. El switch está abierto, por lo tanto, este amperímetro debería marcar 0. Este voltímetro debería marcar 20 voltios y este voltímetro debería marcar 0, ya que el switch está abierto. Hacemos la tabla de análisis. De ese análisis, tabla de resultados. Y acá la tenemos. Bueno, si ustedes se fijan, el amperímetro AM1, que es el que sale de acá de la batería, dice que están circulando 20 nanoamperes, dice. ¿Por qué 20 nanoamperes? Porque ese es el AM2, profe. Perdón. Gracias. Bueno, 20 nanoamperes sería este amperímetro, sí, disculpe. En realidad, acá lo que está marcando algo ese amperímetro es debido a que es una corriente prácticamente cero. Imagínense que nanoampere es 1 ampere elevado a la 10 a la menos 9. Es prácticamente cero. No sé por qué me está dando, tendría que dar 0, pero vamos a tomar lo que da 0, no importa, ya que no está conectado. Puede ser debido a una resistencia
que existe acá entre los dos puntos del switch este, que es una resistencia más bien de aislación, una resistencia altísima, y esa es la corriente que teóricamente está circulando. Pero tómenla como cero. Bueno, el AM2, que es el que yo quiero decir, el AM2 dice que están circulando 100 mA, que es lo que dio el cálculo. Entonces, esa corriente de 100 mA por la resistencia de 800 ohms me va a dar justamente una tensión de 80 voltios. Y esa corriente misma, por la resistencia de 200 ohms, me va a dar una tensión medida por VM1 que tiene el valor de 20 voltios. Eso me demuestra que este problema, el cálculo que yo hice teórico de encontrar qué valor de resistencia debería colocar en la parte superior y en la parte inferior, determine de que justamente este voltímetro me mida 20 voltios. Es claro, borro esto para hacer rápidamente un ejemplo y ustedes vayan notando qué pasa si yo, por ejemplo, a este voltímetro, en vez de 200, le ponga 800. Le ponga 800. Y a esta le ponga 200. O sea que cambie los valores. Fíjense qué pasaría en ese caso si hago el cálculo de la tabla de resultados de corriente continua. ¿Cuánto me está marcando ahora el voltímetro VM1? VM1 me marca 80 voltios. Cambió, evidentemente porque esta resistencia cambió. Pero aprovechando esto, quiero explicar de qué significa un divisor resistivo. Que la tensión que yo obtengo, o la que mide el voltímetro VM1, es proporcional al valor de la resistencia R2 y R1. En este caso, fíjense que dado que la suma de R2 más R1 da 1000 y que la batería tiene un valor 100, directamente el porcentaje acá vemos que me dio que el 80% del valor de este valor resistivo responde al 80% de la tensión de fuente. Entonces, por eso es que se le llama esto un circuito divisor resistivo. Ahora, lo que yo quiero hacer es, vamos a cerrar el switch, vuelvo acá a los valores de 200 que teníamos, y acá tomo el valor de 800. Ahora sí vuelvo a tener 20 voltios seguramente sobre ese voltímetro, pero yo voy ahora a cerrar esta llave. Para cerrar esta llave simplemente se posicionan sobre la llavecita y aprietan y ya se cerró. Ahora, si hacemos la tabla de resultados, vamos a la tabla de corriente continua, vamos a notar que la tensión de VM1, que debería ser 20 voltios, ahora marca 15,15 voltios. O sea que la tensión disminuyó. ¿Y por qué disminuyó la tensión? Porque en este momento, ahora, se suma en este nodo que tengo acá, se suma una corriente que empieza, que en vez de ser 0, como debería ser antes cuando estaba abierto, ahora ese AM1 me está marcando 30 mA. O sea que ya hay una corriente que viene por acá y circula por estas dos resistencias, y otra corriente que viene por acá por el amperímetro y se cierra por la resistencia de carga. En este caso, al cerrarse por la resistencia de carga una corriente, evidentemente habrá una caída de tensión en esta resistencia de 500 ohms, la resistencia de carga que le llamamos. Y si ustedes se fijan, ahora sí el VM2 me está marcando una tensión de 15,15 voltios, que es la misma que mide este voltímetro VM1. Pero la corriente ahora cambió y por lo tanto esta corriente y la corriente que circula por acá hace que sobre esta resistencia caiga más tensión de la que caía antes. Por lo tanto, debemos nuevamente calcular el valor de R1 y de R2 para que nuevamente volvamos a obtener en VM1 el valor de 20 voltios. Lo mismo que debería marcar VM2, 20 voltios.
Entonces, esa es la premisa y el cálculo que vamos a ver ahora teóricamente, cómo fue resuelto el valor de R1 y R2 para que nuevamente se restablezcan los 20 voltios que había sobre la resistencia R2 o la que había sobre la resistencia de carga. Dejo de compartir esto un momento para que volvamos al PDF y veamos cómo han sido realizados esos cálculos. Bueno, ahí tenemos lo que está puesto en el PDF de ustedes. Entonces, ahora vamos a la parte de acá abajo, donde vamos a calcular y vamos, en principio, a plantear las ecuaciones necesarias para que esto se restablezcan los 20 voltios sobre esa resistencia. ¿Qué vamos a plantear? Primero, planteamos la primera ecuación, que es prácticamente dato, donde dice que R1 más R2 siempre da 1000, porque es un potenciómetro, nada más que por eso. Luego, marcamos, decimos que la corriente total de R1 más R equivalente. ¿Qué es el R equivalente? El R equivalente sería el paralelo de la resistencia de carga de 500 ohm con la resistencia R2. ¿Por qué están en paralelo? Bueno, es muy sencillo, ya que este punto es un conductor, el switch está cerrado, y esta resistencia, estas dos resistencias quedan en paralelo. Entonces, si yo a este circuito divisor resistivo conformado por R1 y R2 que está acá, lo reemplazo por un circuito que sea R1 en serie con una resistencia equivalente de valor R2 paralelo con RC, lograría obtener un circuito que simplemente sería de dos resistencias en serie, y por eso colocamos aquí abajo que la corriente total que circula desde la batería multiplicada por la suma de las dos resistencias R1 y R equivalente debe ser igual a la tensión de batería, donde ahí se especifica que R equivalente es R2 paralelo con RC. Y después, la otra ecuación que planteamos sería que la corriente esa que circula por la batería y que va a circular por la resistencia R1 y la R equivalente, el producto de esa corriente por el R equivalente van a ser los 20 voltios que nos pide a nosotros el problema. De acá despejamos el valor de la corriente que está circulando y planteamos directamente que, reemplazando el valor de la I total acá en la ecuación que habíamos planteado anteriormente, que la I total por R1 más R equivalente es igual a 100 voltios, reemplazamos esto y obtenemos un valor de R equivalente, despejamos, que es igual al valor de R1 dividido 4. Luego, el R equivalente lo vamos a calcular, porque lo podemos calcular en función del valor de R1. Entonces, el R equivalente va a ser el paralelo, esto es el resultado de hacer el paralelo de R2 y RC. Y obtenemos aquí el valor de R1 sobre 4, que es el que vamos a meterlo acá en la ecuación esta que tienen acá arriba. Entonces, si reemplazamos esta ecuación todo en función de R1, me va a quedar, reemplazo esta R1 sobre 4 acá en R equivalente. Resuelvo y armo una ecuación que me va a quedar, evidentemente, si ustedes la desarman o la resuelven reemplazando los términos, una ecuación de segundo grado. Al resolver esa ecuación de segundo grado, como ustedes ya conocen por Bhaskara, una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones.
y esas dos soluciones son, no está especificada acá, una de esas dos soluciones es que R1 vale 719,22. La otra no la puse porque da un valor de resistencia negativa y ustedes saben que una resistencia no puede ser negativa, por lo tanto la descartamos y tomamos como solución solamente el valor de resistencia positiva. Una vez que tengo el valor resuelto de R1, bueno, simplemente el valor de R2 lo saco por diferencia de la ecuación que teníamos planteado acá al principio. R1 más R2 igual a 1000 ohms. O sea, la diferencia de 1000 menos 719,22 me da la resistencia R2 de 280,78. Entonces, volviendo, ¿se entendió hasta ahí o aclaramos alguna parte de esto? ¿Quién está preguntando? ¿Qué preguntan? Profe, ¿reemplaza ambas R equivalentes por R1 sobre 4? No, no reemplazo R1 sobre 4. El asunto es acá. El R equivalente que yo saqué de valor calculado con esto que está acá, esto es el paralelo de R1 con R2. Ustedes saben cómo se calcula un paralelo. Es la inversa, la suma de las inversas es igual a la inversa de la resistencia equivalente. Por eso es que acá queda 1 sobre R2 más 1 sobre RC. De acá obtengo yo de espejo, de acá, de espejo, el valor de R1 sobre 4. ¿Sí? ¿Se entiende o no? El RC es el RC es la resistencia R3. Esa es el RC. El R equivalente es el paralelo entre la resistencia R2 y la resistencia de carga, que en realidad yo le puse resistencia de carga en este ejercicio, pero debería haber puesto, según el ejemplo, resistencia R3. Se llama resistencia de carga porque estoy tomando al conjunto de potenciómetro que está acá con una salida que yo voy a cargar al potenciómetro con una resistencia externa R3. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo que R3 es R de carga, pero sería lo mismo que R3. O sea que R equivalente es el paralelo de R2 con R3. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Pregunten, ya vengo 2 segundos, un momento.
Bueno, acá estoy. ¿Cómo llego a esa ecuación cuadrática? Me pregunta acá Mateo. Mateo, escúchame. Yo acá, arriba, estoy señalando donde planteé cuál es el resultado de R equivalente sacado de esta ecuación. Saco R equivalente de acá. Saco este R equivalente. Obtengo que R equivalente es igual a R1 sobre 4. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Mejor dicho, perdón, estoy diciéndole otra cosa. Está bien, saco el valor que es R1 sobre 4. De acá saco el valor R equivalente. Entonces, yo planteo que R equivalente es igual al paralelo de R2 con RC. Y ese R equivalente que planteo acá y me da todo este resultado que yo estoy poniendo acá, 1 dividido 1 sobre 100 menos R1 más 1 sobre 500, es igual a R equivalente que lo saqué de acá arriba. Entonces, esta ecuación que yo tengo acá es el resultado de resolver todo este miembro que tengo acá, paso este R1 sobre 4 a este lado de este miembro y opero y me da esta ecuación. No sé si quieren después, pueden hacerlo tranquilos, pero pónganse a operar esto tomando estas dos igualdades de R equivalente, obtengo esta ecuación de segundo grado. Bien, perfecto. Y esa resolución de esa ecuación de segundo grado me da dos resistencias. Una que es negativa, que no la puse acá en este ejemplo, sino que pongo la positiva. Y que vale 719,22 ohms. Y por diferencia saco la R2. Ahora vayamos de nuevo al TINA. Dejo de compartir, voy a compartir el TINA y ¿dónde está mi TINA? Esta. Ahí lo tengo el TINA. Profe, disculpe que lo interrumpa. Se está por cortar la sesión. ¿Entramos con el mismo número? Sí, seguimos con el mismo número todo. Bien, gracias. Bueno, esperemos. ¿Cuánto falta para que se corte? A ver. 1 minuto y medio. Sí, 1 minuto y medio. Bueno, mientras tanto, vamos hacia el TINA, lo están viendo al TINA, ¿verdad? Y yo, mientras tanto, voy a ir cambiando los valores. Ya vimos, repasemos lo que vimos en el TINA hasta que yo cambie. En el TINA, dejando la resistencia de 800 y esta de 200, acá se me había cambiado la tensión en el medio, de BM1, que me daba 15,15. Ahora, lo que yo voy a hacer es poner el valor que sacamos de la ecuación de Bhaskara, el valor de R1, que esta 800 debe valer, en vez de 800, 719. Y la de acá abajo, 280,78. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y veamos qué sucede. Pongo acá 719,22, que era acá, y a esta le pongo el valor de 280,78. Ok. Hago la tabla de resultados y veamos qué sucedió. Ahora hay que BM1 ahora vuelve a indicar 20 voltios.
Sí, tengo que poner de nuevo para grabar. Voy a ver si lo encuentro. ¿Dónde estaba esto? No me acuerdo dónde lo puse para grabar. A la Si derecha alguien de tiene compartir alguna pantalla. a la derecha de compartir pantalla. Tendré que En la parte de abajo, teóricamente. la parte de abajo, a ver si lo encuentro. No me aparece. La dejo de compartir, a ver, para grabar. Ahí está. Ahí estoy grabando y ahora vuelvo a compartir la pantalla que tenía del TINA. Profe, una consulta, ¿dónde va a subir estas grabaciones? Eso es lo que tengo que determinarlo todavía, no sé dónde lo voy a subir, pero seguro que si las pongo en autogestión, ¿dónde lo van a ubicar? Es la primera vez que estoy haciendo grabación, así que por favor ténganme paciencia, si tengo que ver si queda bien el archivo, si no hay algo corrupto, etcétera, etcétera. Bueno, de última, cualquier cosa para los de la noche, si veo que algo falla, se los voy a subir, se los voy a repetir en algún momento. Bueno, si, tengo la pantalla a compartir. El TINA para estudiante que me pregunta Rocío. Rocío, tiene que entrar a la página de TINA TI, eso ya lo dijimos los otros días, tinati.com. Búsquenlo en Google, eso es algo fácil, pero si entran a TINA TI, simplemente tienen que en la parte de descarga buscar y colocar su correo, te piden qué profesión, qué uso le van a dar. Ustedes pueden poner estudiante, cualquier cosa en realidad. La cuestión es que te permita bajar en forma gratuita el software. Búsquenlo, por favor, en internet. ¿Qué están viendo? Estoy compartiendo. ¿Qué estoy compartiendo? No sé qué estoy compartiendo. O estoy trabajando con dos pantallas y por eso es que por ahí se me complica. A ver. Sí. Bueno, continuemos con lo que veníamos diciendo. Si ustedes se fijan, entonces, yo en el TINA, yo ya cambié los valores de 719 a R1 y le puse 280 al R2. Evidentemente que el voltímetro BM1 ahora me indica 20 voltios, el amperímetro me está indicando AM1, la corriente que circula por esta resistencia de carga, R3, que tiene un valor de 40 miliamperes, donde antes, recuerden que valía 0 o indicaba nanoamperes. Bueno, y otra cosa que podemos agregar, agreguemos un voltímetro más y comprobamos de esa manera que la ley de Kirchhoff, que Kirchhoff tiene razón. Entonces, si yo pongo un voltímetro acá y otro acá, la suma de este voltímetro BM3 más BM1 debería indicar los 100 voltios de la batería. Entonces, de ese análisis, tabla de ese resultado. Ahí está. Entonces, BM3 da 80 y el BM2 y el BM1 da 20. 80 más 20, 100 voltios. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con esto? La clase de los viernes, para salir del tema, siempre la trato de hacer a la mañana. Hoy se me retrasó por otras cuestiones particulares, por eso que la estoy haciendo a esta hora. Hoy fue un caso excepcional. Pero la voy a hacer a la mañana como va siempre. O si no, la voy a grabar una sola vez a la clase de todos los cursos y la subiré en un sitio para que ustedes las puedan ver. Profe, ¿y nos podemos conectar a cualquier clase? Sí, cualquier clase pueden usar. No vamos a hacer ningún tipo de diferenciación en eso.
Y cuando nos suba los horarios, el IDE, ¿puede subirnos los horarios de las 3 clases también? Como para tener en cuenta. Bueno, sí, le pongo a los 3 cursos el horario que vaya dando yo. Así la toman de cualquiera. Bueno, continuamos entonces. ¿Está claro con este TINA? Se ubicaron cómo se resuelve, ¿no? Voy a hacer lo posible, Melissa, de subírtelo el día anterior. Lo que pasa es que estoy medio complicado con los tiempos, por eso es que se los he subido medio en apuros hoy, esta mañana, porque a veces el día anterior, no sé si al otro día voy a tener algún inconveniente. Estoy medio complicado con este asunto, no me he podido organizar con los tiempos todavía, pero voy a ir tratando de regularizar de a poco. Listo. Voy a dejar de compartir esto, quiero que pasemos rápidamente a ver está relacionado la parte de corriente continua en 2 etapas. Una era la parte de corriente continua de régimen permanente, que sería lo que más o menos estamos viendo ahora, pero ahora vamos a entrar a explicar un poquito del régimen transitorio, que también vamos a utilizar este software para poder hacer algún tipo de gráficos y comprobar lo que estudiemos. Dejamos de compartir, voy a compartir ahora. Voy a compartir ahora la parte del régimen transitorio de lo que habíamos, que sigue más abajo después del ejercicio número 4. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, déjenme que lo vea. Esto. Transitorios. Deme un cachito, por favor. A ver. Lo puedo encontrar, che. ¿Dónde diablo está esto? No sé por qué no puedo compartir esto. Bueno, se me ha armado lío con las pantallas que tengo acá y quiero ver si... ¿Dónde diablo está esta? Ventanas. Ah, aquí tengo tantas ventanas abiertas. Acá está. Ahora sí. Bueno. Vamos a ver la parte del régimen transitorio. Yo les había dicho de que habíamos explicado algo al respecto del transitorio, que los fenómenos transitorios son fenómenos que ocurren en breve tiempos y ocurren sobre todo cuando hay elementos que son capacitores o son bobinas. Esos efectos transitorios ocurren tanto en corriente alterna como en corriente continua. Nosotros lo que vamos a tratar de ver ahora un poquito, lo que sería el régimen transitorio aplicando una batería a una serie de resistencia y bobina. Entonces, yo en este circuito que ustedes están viendo en este momento, tengo
una batería, un switch, una resistencia y una bobina L en serie. Nosotros lo que vamos a hacer es cerrar, imaginar que cerramos el circuito a través del switch, y van a ver de que en el momento que yo cierro este switch, lo primero que vamos a notar es que no se establece la corriente inmediatamente, como en el caso de cuando fuera una resistencia pura, o sea que no haya ni inductancia ni capacitancia, que solo fueran resistencia. Si esta bobina no existiera, al cerrar el circuito, inmediatamente cierro esta llave, inmediatamente en el tiempo cero, la corriente circula, si fuera una resistencia. Pero al existir ahora en serie una bobina, en el momento que cierro el circuito, a través del switch, cierro la llave esta, la corriente no se establece inmediatamente, sino que va a demorar un cierto tiempo, llamado constante de tiempo del circuito, para que se establezca y pase la corriente completamente y quede en lo que nosotros denominamos en estado de régimen permanente. Mientras ocurre el incremento de esa corriente en el tiempo, es lo que llamamos estado de régimen transitorio. Entonces, un circuito siempre tiene dos estados, régimen permanente y régimen transitorio. En este caso, yo he dibujado, como ustedes pueden ver, una curva que tiene en ordenadas corriente en función del tiempo. Cuando yo cierro el circuito, fíjense cómo la corriente crece de una manera exponencial. No se establece en el tiempo cero inmediatamente cuando si fuera una resistencia pura, sino que va creciendo con un cierto ritmo exponencialmente hasta establecerse a su valor máximo, y es aquí, en este punto, donde ya podríamos decir que está en régimen permanente. Esto en realidad es asintótica a este valor final de corriente que va a quedar determinada con el valor directamente de B sobre R, nada más que B sobre R. Eso me está diciendo que si el valor final de corriente que circula por este circuito, la corriente está limitada únicamente a través de la resistencia, y la bobina no interviene en esa limitación. Por lo tanto, podemos decir de que la tensión, la caída de tensión que hay en el borde de la bobina va a ser igual a cero. Si no hay caída de tensión, significa de que esto es un cortocircuito en corriente continua. Y la corriente queda limitada únicamente por el valor de resistencia que tiene el circuito. Por esa razón, este valor es B sobre R. ¿Está claro? Bueno. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque como la corriente no se establece inmediatamente, porque a medida que circula corriente por esa bobina, las líneas de campo, las líneas de flujo que se van originando debido a este bobinado de esta misma bobina de autoinductancia L, va a empezar a generar una fuerza contraelectromotriz entre sus bornes, de tal manera que va a oponer que la corriente circule en el sentido que está marcado en el circuito. Por lo tanto, cuando se va estableciendo la corriente a través de esa bobina, lo que va sucediendo es que cuando llegue a este valor máximo, no habrá variación de líneas de campo, sino que será constante. Por lo tanto, la fuerza contraelectromotriz que se autoinduce en esta bobina será igual a cero. Y por esa razón, la bobina queda con un valor de corriente que circula por la bobina del valor B sobre R. Eso lo explicamos, ese comportamiento de este crecimiento tiene una ecuación característica de valor I
en función del tiempo de V sobre R por 1 menos E a la menos RL sobre T. ¿Eso qué me dice? Si que en esta ecuación yo coloco para tiempo igual a 0, que sería justo cuando yo cierro el switch, este E a la 0 se convierte, este valor de E a la 0 se convierte igual a 1. E a la 0 igual a 1, 1 menos 1 es 0, por lo tanto la corriente IT es 0. Y si yo tomo un tiempo suficientemente largo, pónganle que este t sea un valor infinito, entonces E a la menos infinito, ese valor toma valor 0. Y la corriente final es de valor V sobre R, que sería el valor que tiene acá arriba en la curva. ¿Se entiende? Entonces, ningún mensaje. Bueno, ninguna pregunta hasta ahí. El valor de la tensión que ocurre sobre la bobina está dado por la ley de Lenz, que dice que la tensión inducida en esta bobina es igual a menos el coeficiente de autoinducción de la bobina, L, por la variación de corriente en el tiempo. Entonces, como le decía al principio, la corriente no se establece de golpe y queda en un valor fijo, sino que va creciendo lentamente. Entonces, hay una variación de corriente con respecto al tiempo que va originando una tensión, justamente este signo menos indica que es una tensión inversa, o sea, es una fuerza electromotriz inducida, una fuerza contraelectromotriz inducida. Por eso es que la corriente no se puede establecer inmediatamente apenas cierro el switch. Más abajo yo les muestro para el caso que fuera, por ejemplo, ahora un capacitor. Si en vez de tener un... no, les voy a mostrar esta curva antes, cómo se va manifestando las tensiones en la bobina y las tensiones en la resistencia. Ahora tengo en ordenadas la tensión que hay, las caídas de tensión que hay sobre los elementos y en función del tiempo. Y vemos que la tensión en la bobina, apenas cierro el circuito, obtiene toda la tensión de la batería aplicada. Y la tensión en la resistencia obtiene 0 volts. ¿Por qué? Porque no hay caída de tensión en la resistencia debido a que la corriente que circula es igual a 0. A medida que va transcurriendo el tiempo, entonces la corriente empieza a circular como vimos anteriormente y evidentemente empieza a aparecer una caída de tensión en la resistencia que toma también la forma de la corriente, o sea, un valor exponencial de crecimiento. Y de la misma manera, la tensión en la bobina empieza a caer y decrecer en forma exponencial hasta llegar al valor 0. En estos dos puntos, la corriente es de valor permanente y por lo tanto la tensión en la bobina, como se indica acá, tiene valor 0 y ya toda la caída de tensión está únicamente sobre la resistencia. ¿Alguien está escribiendo? ¿Está por preguntar algo? No. Bueno, ¿cómo se calcula esa curva que tenemos de caída en la R y caída en la B? Bueno, la ecuación de corriente de ese circuito RL dijimos que era V sobre R por 1 menos E a la menos RL por T. La caída de tensión en la resistencia por ley de Ohm es I de T por R, o sea, corriente por resistencia. Multiplico simplemente la corriente que tiene este valor por la resistencia. Opero y me queda este valor que es V por 1 menos E a la menos RL por T. La de la bobina sería igual, o sea, para calcular la tensión en la bobina sería encontrar
el producto de la autoinductancia por la derivada de I con respecto al tiempo. Me da este resultado. ¿Qué hice acá? Simplemente derivé la ecuación esta de I que tengo acá arriba y la multipliqué por B. Y el resultado es V por E a la menos RL por T. Eso, como ustedes ven, tanto BL como BR son curvas que son con una variación exponencial, dado a este valor de E elevado a algo. Entonces, el valor de BR, como ven que crece exponencialmente según esta ecuación. Y esta es una ecuación de decrecimiento exponencial. Más tarde, si yo hago el cálculo de cuáles son las potencias que se disipan en cada uno de los elementos, saben que potencia es el producto de la tensión por la corriente, y calculo y opero, como hice acá más abajo, ustedes pueden ver que la tensión en la resistencia, V sub R por I, sería el valor de potencia que hay en la resistencia, por eso le llamo PR. Pongo y reemplazo BR y el I de T que yo tenía, que lo había calculado antes, opero y me encuentro que la potencia, después de calcular, da un valor de V cuadrado sobre R, que es la potencia que se desarrolla en una resistencia. Y si yo calculo la potencia que se desarrolla en la bobina, nuevamente multiplico la tensión sobre la bobina por la corriente que circula por la bobina, opero y me encuentro que la potencia es igual a 0. Por lo tanto, eso me está diciendo de que sobre un elemento como son las bobinas y también son los capacitores, van a ver que el valor de potencia disipada sobre esos elementos es siempre igual a 0. Y si yo calculo el valor de la energía que se desarrolla sobre la bobina, lo único que hago es encontrar de que esa energía en la bobina tiene el valor de 1/2 de LI cuadrado. El valor de la energía, directamente ustedes saben que es integrar el valor de la potencia en el tiempo. Por eso yo estoy integrando el valor de esta ecuación de la potencia en la bobina, integrarlo entre 0 e infinito, y obtener, acá falta un diferencial de t, disculpen, al integrar y resolver esa integral entre 0 e infinito, el resultado es 1/2 de LI cuadrado, como tienen ahí acá abajo. Ahora veamos qué pasa cuando el transitorio es un capacitor. En el capacitor vamos a ver que el resultado es prácticamente el mismo, pero opuesto a lo que se ve en una bobina. O sea, ¿qué quiero decir que el resultado es el mismo? Que nuevamente hay y existe un régimen denominado transitorio. Nada más que esta va a ser de una manera totalmente diferente a la bobina. ¿Por qué? Yo tengo acá un circuito de batería, un switch, una R y una C. En este momento ese switch está unido acá hacia abajo, por lo tanto no hay tensión aplicada a este conjunto RC. Pero en el momento que yo pase este switch hacia el punto 1, la corriente va a empezar a querer establecerse por este circuito. Y en ese momento, apenas cierre el circuito, la corriente va a tomar un valor máximo que es igual a V sobre R. Antes en la bobina, apenas cerraba el circuito, la corriente era 0. Acá no, es inverso. Apenas cierro el circuito, la corriente es máxima y el valor está limitado únicamente por la resistencia. A medida que va pasando el tiempo, esa corriente va decreciendo hasta llegar a tomar un valor 0. Toma un valor 0, ya saben y se imaginan por qué. Porque el capacitor se va cargando de tal manera que empieza a generarse, a aumentar la tensión entre sus placas y va a llegar a un valor tal que se opone a la tensión de la batería.
este capacitor se carga a la misma tensión del valor de la batería. Por lo tanto, si hay dos baterías que están en contraoposición de polaridades, la corriente final va a ser igual a 0, como indica esta curva. El régimen permanente es justamente cuando ya no existe más corriente en el circuito. Entonces, como ustedes se van imaginando, la corriente que circula por este circuito es 0 y podemos decir que en este tipo de circuito el comportamiento del capacitor en corriente continua es otorgar un valor de circuito abierto. O sea, circuito abierto, ¿por qué? Porque no existe más corriente que circula a través de la batería. ¿Se entiende? En la bobina ocurría justamente lo contrario. En el régimen permanente, la bobina se comportaba como un cortocircuito. En el capacitor se comporta como un circuito abierto. Circuito abierto porque deja de circular corriente. Ese valor de corriente de fenómeno transitorio tiene una forma dada por esta ecuación que está acá, el valor de V sobre R por E a la menos T sobre RC. Ese valor de RC que tienen acá se denomina constante del circuito, constante de tiempo del circuito. Por esa razón, el resultado que yo coloco acá es V sobre R por E a la menos T sobre tau. Entonces, ese valor tau es lo que se denomina constante del circuito. Si ustedes ven el comportamiento de las caídas de tensiones que hay en la resistencia y en el capacitor, se puede ver que en el momento de cierre, o sea, en este tiempo igual a 0, la resistencia recibe toda la tensión y el capacitor es 0, todavía no se está cargando. El capacitor se empieza a cargar, la corriente empieza a disminuir, como habíamos dicho, y por ende la caída de tensión en la resistencia también disminuye hasta hacerse 0. Y en el capacitor la tensión aumenta hasta el valor de la batería, igual al valor de tensión de la batería. Bueno, faltan 10 minutos y en definitiva la ecuación del crecimiento de BC y de crecimiento de BR está dado justamente por estos dos valores obtenidos por ley de Ohm. Multiplicar la corriente por la resistencia y en el capacitor la tensión es hacer la integral de 1 sobre C, el valor de la capacidad en faradios, por la integral de I diferencial del tiempo. Estos dos valores son los que responden a las curvas de crecimiento de BC y al decrecimiento de BR. Nuevamente, podemos calcular cuáles son las potencias que se desarrollan en los dos elementos. Ese elemento en el capacitor termina tomando un valor que está dado por el producto de VC por I del circuito. Y entonces podemos ver que la potencia, si en el tiempo, para un valor de tiempo igual a infinito, este valor se convierte en 0 y este también se convierte en 0, entonces toda la potencia sobre el capacitor da como resultado 0. En cambio, en la resistencia, el valor que se calcula nuevamente para un valor de tiempo igual a infinito, este valor se convierte en 1 y este valor de potencia es V cuadrado sobre R, igual que habíamos obtenido anteriormente. En cambio, la energía, si yo hago la energía, que es integrar la potencia sobre el capacitor en el tiempo, entre 0 e infinito, el resultado me va a dar un medio de C por B al cuadrado. En el transcurso de lo que circula la corriente hay un juego de potencias que tiene un resultado, pero al final el resultado de potencia sobre el capacitor es siempre igual a 0.
tanto en la bobina como en el capacitor. Bueno, hasta aquí ya estamos por terminar un poco la reunión esta. Acá lo interesante es que ustedes vean la resolución del ejercicio que está relacionado con este tema de transitorio y que traten de realizar en el circuito TINA un ejercicio en el cual puedan colocar tanto un capacitor y una bobina y poder dibujar y ver cómo se comportan las curvas que habíamos visto, como en el caso de estas que tenemos acá, del crecimiento de la resistencia y el decrecimiento de la tensión de la bobina. O también el valor de crecimiento de la corriente en el caso de la bobina y en el caso del capacitor. Encontrar y determinar esta ecuación de tal manera que se demuestre que realmente la corriente tiene ese tipo de crecimiento. Para hacer eso, ustedes pueden agarrar el TINA, y dibujar, como habíamos hecho hasta el momento, en vez de nuevamente colocar los elementos, por ejemplo, yo acá voy a hacer algo, si me da el tiempo, voy a borrar esto, a ver, no compartí el TINA, no están viendo el TINA, ¿no? Sí, profe, lo vemos. Bien, bueno, borro esto y hagamos rápidamente, si me da el tiempo, pongo acá una batería, pónganle que yo pongo acá una bobina o un capacitor. Pueden nuevamente colocar voltímetros en el circuito y todo, como para que puedan ustedes asociar el resultado de esas curvas con el resultado teórico del funcionamiento de este tipo de circuito y observar cómo se determina el régimen transitorio. Ahí tengo un circuito, no importa en este momento los valores, voy a tratar de hacer, acá para poder ver el resultado de esto, en vez de usar en el análisis del menú del TINA, ustedes van a usar donde dice transitorio en inglés. Bueno, y acá esto es para dibujar las curvas y van a poder ver de que acá lo que se coloca, donde dice este valor que tienen acá, son los valores de tiempo de la escala de tiempos de la gráfica. O sea, comienza a mostrar desde 0 y podemos mostrar, bueno, acá está con valores de tiempo de microsegundos. Esto lo podemos poner en vez de microsegundos, lo pueden poner en segundos. Profe, no le va a dar nada porque no se cerró el circuito entre la bobina y la resistencia. Sí, bueno. Espere, y vale, un segundo no va. Pongamos lo que pasa es que hay que analizar los valores. Profe, ya está en segundos, tiene que poner solo uno. No, quiero poner un tiempo más chico que un segundo, eso es lo que quiero hacer. Tranquilo, León. Acá pueden colocar las condiciones iniciales del circuito. Vamos a poner condición inicial 0. Le damos acá. No, el 0,1 no me lo toma. Bueno, pongámosle un segundo nada más. Bueno, no me dibujó nada, porque como decía acá nuestro amigo, que no estaba
transitorio. No, sigue sin dibujar. Es por una cuestión de No, no es por escala. eso. Le falta un pedacito de cable entre medio de la bobina y la Tiene razón, acá lo vi, sí. No leí el cartel que me largaba antes. Ay, que está tan chiquitito esto. Ahí está. A ver. Claro, son valores muy chicos. Pongamos que le cambiemos acá, le pongamos, por decir, un valor de 1 Henrio y acá le pongamos un valor de 1000K. Acá, análisis transitorio, acá, y no da todavía. A ver, ¿qué pasó acá? Omega. $100 OK. Valor de 100. Análisis transitorio. Punto 1. ¿No tendrá que usar la coma, profe? Eso estoy viendo, a ver si con la coma. Ahí está, pero no me muestra la curva. Es por una cuestión, a ver. Está en Termina tiempo. el tiempo, profe. Sí. Bueno, sí, cuando se acabe el tiempo no importa. La idea es tratar de hacer este circuito, ya hay que ver bien los valores y los tiempos, no lo tengo acá en mente para darle un cierto valor, pero bueno, pero acá pueden ustedes agarrar y colocar en vez de una bobina, pueden colocar capacitores también y pueden dibujar esa curva. Si no sale, en la próxima clase la vemos bien y ya la tengo lista, dibujada con los valores para que se puedan ver. A ver si hacemos la última prueba con un capacitor. ¿Qué pasa acá? No me...